se ha escuchado mucho en Ministerio Cerca del Cielo a lo largo de estos años. Y como dice el pastor Rubén, debemos aprender a interpretar las escrituras. Es hermosa la riqueza que tiene la cultura hebrea, la riqueza que tiene la escritura y lo que hemos aprendido en estos años, cada uno de nosotros, que en lo personal, antes de conocer el mundo de la cultura hebrea y de las raíces de la fe, ¿qué nos hubiésemos imaginado que allí el libro de Santiago, cuando decía, la lengua es una llama inflamada por el infierno, cuán grande bosque prende una pequeña llama? Se estaba refiriendo a hablar mal de las personas, se estaba refiriendo a que la lengua es una pequeña llama. Y en la palabra de Dios, los seres humanos somos vistos como árboles, se nos menciona como árboles. Entonces, claro, cuán grande bosque enciende una pequeña llama, un chisme, hablar mal de alguien, burlarse de alguien, eso es algo que se transmite muchas veces de una persona a otra, de una persona a otra, y esa llama va saltando de un lugar a otro y genera un gran incendio. Y es una tristeza porque ese incendio, lo que acontece con un incendio, uno cree que el hablar mal de los demás le va a afectar al otro, pero en realidad nos afecta a nosotros, porque dice el mismo apóstol, Santiago, dice, cuán grande bosque enciende una pequeña llama, esto es, los árboles se queman. Eso quiere decir que nosotros, cuando hablamos mal de alguien, nos hacemos mal a nosotros mismos, nos dañamos a nosotros mismos. Y bueno, uno de los mandamientos es, en Shabbat no enciendas fuego. Y allí es cierto lo que dice el pastor Rubén, hasta el día de hoy, los judíos tradicionales y muchos seguidores de raíces hebreas no encienden fuego en Shabbat, porque es el mandamiento literal, el mandamiento en lo físico, y en el espíritu, que es lo más importante del mandamiento, por lo menos en Shabbat no hables mal de nadie. Ese es, no encienda fuego en Shabbat. Es hermoso lo que aprendemos con las escrituras, lo que nos enseña la escritura a lo largo de los años y en este caminar, en este ciclo de la Torá que un año aprendemos una cosa, otro año aprendemos otra y wow. Bueno, vamos a entrar en lo que Yahweh trajo a mi corazón puntualmente para esta parashá este año 2022. La parashá comienza allí en Éxodo 35, como dijo el pastor Rubén. En Éxodo 35, Yahweh comienza a hablar con su pueblo sobre el día de reposo, que cumplan el día de reposo. También hemos enseñado en Ministerio Cerca del Cielo el cumplimiento del día de reposo, caminando paso a paso, así como lo aconsejó Kefas, como lo aconsejó Pedro, tranquilos, tranquilos, paso a paso, porque cada año vas evolucionando más en las escrituras y vas avanzando más en el cumplimiento del día de reposo y en todos los mandamientos. Es tremendo lo que acontece. Y lo que yo veo aquí, porque oré y le pedí al Padre que me dé una palabra respecto a esta parashá, lo que yo veo aquí es, cuando yo leí esta parashá y la escuché también por Neil Gándara, que el pastor Rubén suele poner todas las parashá. Es lindo que la escuchen. Escuchen cuando el pastor Rubén o Daniela ponen las parashá hablada de Neil Gándara. Es bueno porque ya sabemos de qué se va a predicar y aquí nos encontramos con tremendas revelaciones que Dios nos da a cada uno de nosotros y decimos, wow, nunca me imaginé que esto que escuché terminaría en esta enseñanza. Es tremendo. Y hoy le pedí al Señor que me dé una palabra, le pedí a Yahweh que me dé una palabra en lo práctico para el ministerio. Y la palabra tiene que ver eh, con armar un ministerio. Lo que está haciendo aquí Moisés es materializar lo que Dios le mostró en lo espiritual. Para allá anteriores tenemos a Yahweh que le da la instrucción de esto que está aconteciendo.
Yahweh le da la instrucción a Moisés un par de parashá antes, diciéndole, haz esto, haz lo otro, hazlo de esta manera tiene que ser el candelero, de esta manera tiene que ser el tabernáculo, de esta manera tiene que ser el altar, el mobiliario, de esta y de tal manera. Y Yahweh le va explicando verbalmente a Moisés todo, cómo hacer el atrio, todo, los metales que debían usar, los colores que debían usar, la variedad de madera que debían usar. Yahweh le indica todo a Moisés. Y miren, ni bien escuché, comencé a escuchar esta para allá, ¡fum! Dios me habló tremendamente. Porque cuando Dios nos habla en detalle, así como lo hizo con Moisés, luego que acontece, Yahweh habla, Moisés transmitió el tabernáculo verbalmente al pueblo de Dios y todavía no había comenzado nada. Hace un tiempo grabamos un pequeño video aquí en el ministerio, así en un vivo, y el nombre era Del dicho al hecho. Que aquí en Argentina hay un dicho, un refrán que dice, del dicho al hecho hay mucho trecho. O sea, de decir las cosas a hacerlas hay un tramo que caminar. Muchas veces ese tramo que debemos caminar no se ve. Bien, aquí tenemos que Moisés ya recibió Moisés la guía de Yahweh. Ahora, hermanos, Moisés recibe la guía de Yahweh y Moisés se la transmite al pueblo. Hoy me reía solo aquí en el ministerio. Estaba aquí, vine solo al templo a meditar, a orar y a escuchar la palabra. Y me reía solo porque digo, bueno, Señor, me siento identificado hasta la primera parte. Porque muchas veces Yahweh habla, Yahweh instruye, el pueblo escucha, pero saben que muchas veces queda allí todo. Yahweh dice, hagan esto, proyecto y proyecto, y muchas veces queda allí, en el hablar, en el proyectar. ¿Por qué queda en el hablar y en el proyectar? Porque es difícil materializar un plan de Dios. Como también es difícil materializar una palabra profética. ¿Por qué? Porque tanto el plan de Dios no es maná. Debemos entender que el plan de Dios no tiene que ver con el maná espiritual, sino con el entrar a la tierra prometida a pelear la batalla. Así como Josué, que entró a la tierra prometida, se debió esforzar. Miren lo que le dice Yahweh antes de de que Josué entre a la tierra prometida. Mire que te mando que seas valiente y te esfuerces. Y allí entró Josué a la tierra prometida, y palmo a palmo, paso a paso, batalló, peleó, guerrió para obtener la tierra prometida. Yo te voy a manifestar algo. La primera parte que leímos nosotros hace dos para allá, creo, allí donde Moisés le contaba al pueblo y le decía al pueblo, miren, debemos hacer un tabernáculo así, Él dio las instrucciones, detalle minucioso del color, de cómo debía estar posicionado, del tamaño que debían tener, cuántas columnas debían ser, qué tipo de tela debía ser, una instrucción hermosa. ¿Sabe lo que representa eso? Wow, a mí Yahweh me sorprende todos los días. ¿Sabe qué representa eso? El desierto. En el desierto Yahweh, ¿qué dio? Instrucciones. Allí en esa parashá Yahweh instrucción dio al pueblo. Y esta parashá que leemos ahora, Éxodo 35 en adelante, ¿qué es? Ejecución. Primero vino la instrucción y luego la ejecución. Y la ejecución, querido hermano y querida hermana, es entrar a la tierra prometida y pelear la batalla. ¿Sabe por qué?
porque Yahweh les dijo, este tabernáculo, yo voy a descender en este tabernáculo. Y si quedaba allí, qué bonito, Yahweh va a descender en este tabernáculo, va a ser así, va a ser asá. Y pasaba el tiempo y ellos no lo construían, ¿a dónde iba a descender Yahweh? Es como cuando Yahweh te da una palabra y te dice el Señor que te voy a utilizar en gran manera. No vamos a hablar en lo ministerial. Dice el Señor que te voy a utilizar en gran manera como docente. Vamos a poner allí un ejemplo así, como docente. Y nosotros en ese momento nos dedicamos a estudiar mecánica o a hacer otra cosa. Nunca vamos a llegar al plan o a la palabra profética que Yahweh nos dio porque no caminamos sobre esa profecía hacia esa profecía. Mira, hermano, para que se materialice lo espiritual, debe haber algo. Gente construyéndolo. Para que se materialice un hogar, una casa, por ejemplo, tiene que haber constructores. Primero puede venir el arquitecto, que sabemos que el arquitecto por excelencia es Yahweh. Tiene que venir el arquitecto y diseñar la obra. Y la presenta el arquitecto y es hermosa la vivienda. Es hermosa porque tiene todo lo que a nosotros nos agrada. Todo lo que nos agrada. Tiene ese plano que ha hecho el arquitecto. Pero el arquitecto, querido hermano y querida hermana, no se va a remangar y va a comenzar a pegar ladrillos. Ni va a comenzar a revocar sus paredes, ni va a pintar su casa. Y el arquitecto no va a construir su vivienda, sino los constructores. Y nosotros somos los constructores de nuestro propio destino. Nosotros somos los constructores de nuestra propia relación con Dios. Nosotros somos los constructores de nuestro futuro, porque cuando Yahweh te habla, vos decidís o no hacer lo que Yahweh dijo. Aquí en esta parashá, miren, tenemos algo que hoy me hablaba el Señor. Ofrenda para el tabernáculo. Así comienza, porque luego de hablar del día de reposo dice, y habló Moshe a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que Yahweh ha mandado. Tomad entre vosotros ofrenda para Yahweh, todo generoso de corazón la traerá a Yahweh, oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidos de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice, piedras de engastre para el efod y para el pectoral. Amén. Bien, aquí comienza la escritura con un pedido de Moisés, el cual dice, Yahweh me dijo que traigamos todo lo necesario para construir el tabernáculo. Esto es, Yahweh dio el diseño arquitectónico, con medidas y demás, que descendió del reino de los cielos y ese diseño quedó plasmado en papel y quedó plasmado en la mente y el corazón de Moisés y de los israelitas. Y ahora eso debía ser materializado. ¿Qué es lo que aconteció? La primer traba, por lo cual un creyente no pasa a vivir una vida sobrenatural. Y a ver, aquí, miren, Isbelia, Roberto, José, María, Estela, Indira, Adrián, Sebastián, Vanessa, Daniela, y quien pueda ver luego este vivo. Esto, hermanos, es el comienzo de materializar la promesa de Dios en la tierra. ¿Saben por qué? Porque Yahweh no les va a pedir nada espiritual para materializar un templo, por ejemplo. Porque un templo no es espiritual solamente, porque sí, nosotros somos templo, pero hay templo físico. Y Yahweh, para armar un tabernáculo, el cual, ojo,
ellos eran el tabernáculo, cada uno tenía un tabernáculo dentro suyo. Yahweh no les pidió, oren, oren para que aparezca piel de tejón, oren para que aparezca. No, no, no. Yahweh dijo, traigan. Y aquí es donde comienza la crisis en el cristiano. He visto, hermanos, a lo largo de los años pastoreando, muchos desajustes o mucho libertinaje respecto a las finanzas en la iglesia, que nosotros nos hemos quejado, hemos hecho enseñanzas sobre eso, no estamos de acuerdo del mal uso de las finanzas dentro de los ministerios, no estamos de acuerdo del mal uso de las finanzas en los siervos de Dios. De hecho, en Ministerio Cerca del Cielo nadie vive de diezmo y ofrenda, ni el pastor Facundo, ni el pastor Rubén, ni nadie, sino que vivimos de nuestro trabajo. Pero, hermano, para construir el tabernáculo fue necesario que el pueblo se desprenda de bienes. Y allí ya no tiene nada que ver Moisés, porque yo estoy seguro, pero no solo seguro, yo lo sé, que Moisés no tenía ningún interés personal por el dinero de ellos, por los bienes y riquezas de ellos. Pero dentro de cada uno de ellos estaba el gran salto, el gran paso. Si decimos que amamos a Dios, debemos demostrarlo. Y es así como comienza un ministerio. Es así como comienza un plan de Dios. Porque los planes de Dios son espirituales, pero debemos aplicarlos en esta tierra. Y es en esta tierra que Yahweh nos levanta para que nosotros financiemos su obra. Yahweh lo hace, hermanos. Somos nosotros quienes debemos financiar la obra de Dios. Me recuerdo, ahí alguno de esos paréntesis que hacemos siempre, me recuerdo, miren hermanos, aquí en la central de Ministerio Cerca del Cielo estuvimos como 3, 4 años y pagaba el pastor el alquiler, pagaba el pastor la luz, todo pagaba el pastor. Y usted sabe que aprendí a despojarme de lo mío para dárselo a Dios. Y se cumplió la palabra. Dios abrió la puerta de los cielos. Yahweh abrió la ventana de los cielos sobre nuestras vidas. Y he visto también muchos creyentes diciendo, no, el diezmo era de antes, las ofrendas no van, eran de antes. Pero no es así. No es así. En el ministerio no estamos en contra de los diezmos y las ofrendas, sino que estamos en contra del mal uso del diezmo y la ofrenda. Allí tenemos varias enseñanzas donde, claro, el diezmo, la ofrenda y el diezmo nosotros creemos que es para el que tiene hambre, tiene frío y tiene sed, como dice la Escritura. Pero ¿cómo podemos nosotros sostener al que tiene hambre, tiene frío y tiene sed si el pueblo no es generoso con Dios? Si el pueblo no es generoso con los proyectos que Dios pone. Y eso acontece, hermanos, en todas las áreas de la vida de un creyente. Aquí hay hermanos que viven en otros países, que están conectados y por supuesto no pueden participar de los proyectos porque están muy lejos que hay aquí en la central del ministerio, pero hermano, hermana, usted vive en un lugar donde hay personas que necesitan que se materialice en la tierra el reino de los cielos. El que usted no pueda diezmar a la central del ministerio Cerca del Cielo en Argentina no quiere decir que usted no diezme. Y no le digo que lo lleve a un pastor, si no hay una congregación del ministerio allí, hermano y hermana, ¿a cuántas personas se puede ayudar? Podemos hacerlo dentro del plan de Dios. ¿Cuál es el plan, pastor, del Señor en este tiempo? Pastor, ¿qué puedo hacer con este diezmo? Bueno, hermana, haga esto, hermano, haga esto. Pero no dejemos de soltar nuestra mano al Señor. Seamos generosos para con Dios. Y aquí la palabra dice, Yahweh convoca a los generosos de corazón. Más allá en una de las haftará, en una de las correlaciones, dice que tenemos que dar
cuando damos tenemos que dar sin que nos duela, porque no te puede doler darle a Dios. ¿Con qué cara podemos pedirle a Dios algo si no somos capaces de darle? El creyente por allí cree que es pedir, pedir y pedir. No, debemos construir el reino de los cielos aquí en la tierra. Y tiene que ver con eso, dar. Y aquí la palabra nos habla claramente de el primer paso. El primer paso para que se materialice un sueño de Dios. El primer paso para que se materialice un proyecto de Dios, primero está en que el pueblo esté dispuesto. Y luego sigue algo tremendo. Dice, y salió toda la congregación de los hijos de Israel delante de Moisés, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Yahweh, para la obra del tabernáculo de reunión, y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres. Todos los voluntarios de corazón trajeron cadenas, arcillos, anillos, brazaletes y de todas cosas y joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro a Yahweh. Todo hombre tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pelo de carneros, teñidos de rojo o pieles de tejones, los traía. Todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce traía a Yahweh la ofrenda, y todo el que tenía madera de acacia la traía para la obra del servicio. Además, las obras de las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado, azul, púrpura, carmesí o lino. Y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría hilaron pelo de cabra. Los príncipes trajeron piedras de ónice y las piedras de los engastres para el efod y el pectoral, y las especias aromáticas y el aceite para el alumbrado, y el aceite para la unción y para el incienso aromático. De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer, para la obra que Yahweh había mandado por medio de Moisés, que hicieron, trajeron ofrenda voluntaria a Yahweh. Y Moisés dijo a los hijos de Israel, Yahweh ha nombrado a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado de espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia y en ciencia y en toda arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Mire, una vez que el pueblo trae lo necesario para hacer el tabernáculo, Yahweh pone un varón que ya estaba preparado por él, porque Yahweh había puesto ese don en él, para que pueda hacer con obra de sus manos todo lo que Yahweh quería. Los querubines, porque eran mucho detalle. Yahweh ya había puesto en el corazón habilidad en un hombre para hacer lo que debía hacer. ¿Y qué nos habla esto? Nos habla de que muchas veces nosotros decimos, no voy a participar de esto, total, yo lo voy a hacer yo por mi cuenta. Ahí hay un pequeño testimonio. eh, Hace unos años, uno de los líderes eh, eh, me dice, pastor, yo los últimos 4 meses, no diezmé, sí diezmé, pero no traje el diezmo al ministerio, porque yo decidí diezmarlo a otros lugares, creí que necesitaba esta persona, esta otra, y lo hice así. Y era líder del ministerio. Y yo le digo, bueno, pero ¿por qué no avisaste? ¿Por qué no nos dijiste? Porque hay un orden, hermano, para hacer las cosas. Nosotros, el pueblo de Dios siempre se caracterizó por ser rebelde, y nosotros debemos saber trabajar como cuerpo. Y si Yahweh trae un plan o un proyecto, debemos estar, o nuestro corazón y nuestra mente deben estar alineadas a un proyecto para que ese proyecto crezca. Porque si Yahweh te puso en un lugar,
tu mente debe estar alineada para trabajar en el proyecto o en la visión de ese proyecto y no hacia otro lado. Porque si no, muchos podrían haber dicho aquí, bueno, yo tengo oro, tengo telas, tengo madera de acacia, pero quiero llevarlas a otro lado, porque creo que van a necesitar más los pobres que están en el desierto y no para armar aquí la casa de Dios. Entonces, cuando somos parte de algo, debemos construirlo entre todos. Siempre y cuando, y esto hago un paréntesis, queridos hermanos, siempre y cuando la cabeza no busque beneficiarse, beneficio propio de las ovejas. Siempre y cuando la cabeza no busque aprovecharse del bien que quiere hacer el pueblo para beneficio propio. Y acá hay algo que me gusta mucho que hizo Moisés. Dice, así pues, en el 36, Bezalel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón, a quien Yahweh dio sabiduría e inteligencia para hacer las obras del servicio del santuario, hicieron todas las cosas que Yahweh había mandado. Y miren esto, escuchen esto, hermanos. Y Moisés llamó a Bezalel y a Aholiab, disculpe, y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Yahweh sabiduría, todo hombre a quien su corazón movió para venir a la obra, para trabajar en ella, y tomaron delante de Moisés toda la ofrenda de los hijos de Israel que habían traído para la obra del servicio del santuario a fin de hacerla. Y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana. Esto es, el pueblo seguía trayendo, seguía trayendo, seguía trayendo. Tanto, dice la Escritura, que vinieron todos los maestros que hacían la obra del santuario, cada uno la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Yahweh ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó a pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así les impidió ofrendar al pueblo más, pues tenían el material abundante para hacer la obra ya sobrado. Amén. Bueno, yo no sé, me parece que en los últimos 200 años, no sé si ha pasado esto en alguna iglesia. No traigan más dinero. Suficiente, hermanos, no traigan más. Ese es el corazón que Dios quiere, hermanos. Ese es el corazón que Yahweh quiere. Ese es el corazón del reino que poco se ve. Es por eso que la Escritura dice, allí en el libro de Jeremías, volveos a las sendas antiguas. Y dice que muchos van a decir, no volveremos. Dice, paraos en sus caminos y meditad. Volveos a las sendas antiguas. Y ellos dirán, no volveremos. ¿Saben por qué? Porque hoy es difícil que se materialice en el pueblo de Dios los proyectos de Dios por un solo problema. Y esto siempre lo he repetido y no siento reproche o cargo de conciencia, hermanos. Los culpables de la condición actual de los creyentes en el mundo son los pastores, o los llamados hoy apóstoles, o falsos profetas, o profetas, porque miren, puede haber un falso profeta, pero también puede haber un profeta que se aproveche. Puede haber un falso pastor, sí, pero también puede haber un pastor que se aproveche. Y los culpables de la mala condición espiritual del pueblo de Dios son aquellos que han liderado la iglesia en las últimas décadas. ¿Y por qué le digo eso? Porque lo vemos en todos lados. ¿Y cómo le digo, hermano, que
la gente que construyó el tabernáculo era gente sana, pero hoy en día la gente, sana espiritualmente, pero hoy en día la gente muchas veces que participa de proyectos, de visiones, de ministerios, está herida, no está sana espiritualmente, sino está herida. ¿Sabe por qué? Porque hay líderes que con su accionar hieren a las ovejas, hieren el corazón del pueblo, manipulan y hieren. Entonces el pueblo lleva para la obra y sobra, y el pueblo sigue llevando, y el liderazgo sigue recibiendo. Pero bueno, Yahweh nos llamó a materializar el diseño del reino de los cielos, a que el reino de los cielos se acerque a la tierra, como Yahshua dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Nos llama a eso, pero con un corazón como el de Moisés y como el de aquellos que participaron en el armado del tabernáculo. Primero Dios. Primero Dios. ¿Sabe por qué? Porque usted, hermano, hermana, y yo trabajamos para un mismo rey. Porque no hay un pastor a quien usted deba idolatrar o rendirle cuentas. Tanto usted como yo servimos a Yahweh, servimos a Dios. Tanto usted como yo tenemos un mismo Mesías, un mismo rey, un mismo patrón. Así lo entendió Moisés y así deberíamos entenderlo todos nosotros. Entonces, el diseño de los cielos para que se materialice en la tierra un ministerio es, Dios da primero el proyecto, y cual sea el proyecto, hermanos, Dios da el proyecto primero, se transmite el proyecto, Dios convoca para el armado material de ese proyecto, el pueblo asiste al llamado y se ejecuta. Y lo más difícil es eso, ejecutarlo. Porque tenemos el mobiliario del tabernáculo, por ejemplo, en el capítulo 37. Hizo también Bezalel el arca de madera, de acacia, de longitud de 2 codos y medio, anchura de codo y medio, altura de codo y medio, y la cubrió de oro puro por dentro, por fuera, y le hizo una cornisa de oro en derredor. Además fundió para ella 4 anillos de oro. Yo creo que acá, hasta acá ya se hubiesen cansado los hermanos y hubiesen dicho, bueno, pasemos a otra cosa, pastor, ya me cansé. Porque lamentablemente vivimos en una generación, y quizás hasta nacimos en una generación que no está dispuesta a entrar a la tierra prometida a pelear, que no está dispuesta a entrar a la tierra prometida a pelear la batalla, a guerrear. ¿Sabe cómo lo sé? Con sencillos y simples ejemplos. Antes, cuando una pareja se casaba, era para siempre. Hoy los jóvenes se casan y duran 2 semanas, y no los jóvenes, porque hay personas adultas ya que lo hacen, que han pasado por 2, 3 y hasta 5 matrimonios. ¿Por qué? Porque, y no hablo de gente del mundo solamente, ¿no? Cristianos. ¿Por qué? Por falta de tolerancia, por no querer pelear la batalla en el matrimonio, por falta de obediencia a Dios. Debemos aprender a pelear la batalla. Porque es muy lindo, créame que es hermoso cuando Dios da una palabra. Y ahora nos salimos de un plan ministerial y te voy a hablar de lo que Dios puede haber hablado para tu vida. Es hermoso cuando Dios te habla. Muchas veces lo que no es hermoso es el camino que tenés que tomar para llegar al cumplimiento de esa profecía. Hace unos años
Dios me habló. Voy a hablar algo personal. Hace unos años Dios me habló por medio de una palabra profética, la cual atesoré, porque me llamaron 5 personas de distintas naciones, trabajaban para Dios todas, y los 5 me dieron la misma palabra profética y no se conocían entre ellos. Ya yo no podía refutar que era una palabra de parte de Dios. No se conocían entre ellos y me dieron la misma palabra durante una semana, en la misma semana. Esa palabra hablaba de ministerio, esa palabra hablaba de una visión y esa palabra hablaba de negocios. Y los 5 me hablaron lo mismo. Y créame que yo sé que Dios me habló en aquel momento. Y pasaron los años y uno espera que se cumpla ya lo que Dios habla. Pero lo que debemos entender es que depende de nosotros que se cumpla lo que Dios habla. No solo depende de Dios. No solo depende de Dios. Porque Dios puede dar el diseño o puede acontecer como Jonás cuando le dijo, ve a Nínive y Jonás se fue a Tarsis. Pero cuando nos vamos a Tarsis, Dios te golpea. El camino a Nínive quizás, o el pregonar en Nínive quizás no era tan fácil. Por eso decidimos desviarnos e ir hacia otro lugar, no hacia donde Dios nos habló. Y eso es lo que cuesta, hermanos. ¿Saben por qué? Porque a mí Dios me habló. Mirá que van a venir de distintas naciones, van a venir del norte, del sur, del este y del oeste, vas a crecer de esta manera. Pero yo tuve que empezar a labrar, primero aprender a cincelar, y luego con un martillito microscópico comenzar a golpear hasta que armé un querubín. ¿Y saben qué? Eran 2 los querubines que había que armar, y tuve que seguir. Y luego de armar el querubín me tuve que aprender a enchapar una madera de acacia en oro. Y lo tuve que hacer. Paciencia es lo que ha perdido esta generación. Y allí a modo de broma les puedo decir que muchas veces me levanto y digo cómo habrá amanecido la generación de cristal, porque parece que Dios no les puede hablar porque se ofenden, se quiebran. Y verdaderamente vivimos en una generación de cristal, porque Dios muchas veces te quiere instruir o te quiere guiar y te quiere llevar hacia lo bueno y nos ofendemos cuando viene una palabra de parte de Dios a nuestras vidas de corrección. Yo amo la corrección, la amo. A mí cuando hay personas que por allí no se atreven a decirme, pastor, líderes por allí o algún otro pastor, porque a los pastores no se les puede decir nada, ¿eh? Cuando vos le decís algo a un pastor es como que estás hablando, estás queriendo corregir a Dios. Pero somos hombres y mujeres de carne y hueso y tenemos que atesorar, amar la corrección, porque por medio de la corrección nos corregimos a nosotros mismos y cada vez nos asemejamos más al varón perfecto y no solo eso, sino que avanzamos cada vez más al plan de Dios sobre nuestras vidas. Que muchas veces el plan de Dios para nuestra vida es un plan conjunto porque no somos llaneros solitarios. Y ese es otro problema de muchos cristianos que creen ser llaneros solitarios contra el mundo y no pueden formar parte de un equipo de trabajo. Es tiempo que nosotros primero dispongamos nuestro corazón, porque saben que es muy lindo ir a la iglesia o escuchar un mid o escuchar una prédica. Es muy lindo escucharla y que Dios hable y gozarnos con lo que Dios habla y quedarnos con lo que Dios habla. Pero el después, ¿qué pasa con el después? ¿Estamos dispuestos a tomar allí las agujas y comenzar a tejer pelo de cabra? Que yo me imagino que deben haber sido 1000 metros cuadrados de pelo de cabra, porque era una barbaridad lo que había que cubrir.
en el tabernáculo. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? ¿Estamos dispuestos a repetir lo mismo? Porque no crea usted que vino la gente y sí trajeron oro, trajeron madera, trajeron pieles de tejones, trajeron, pero después eso había que convertirlo en un tabernáculo, no se equivoque. Apilaron madera, piel de tejón, apilaron un montón de cosas, pero a eso que estaba apilado había que convertirlo en un tabernáculo. Y yo no creo que el tabernáculo lo hayan construido en una semana. Porque las mujeres tienen que haber tejido meses y haber repetido esa acción una y otra y otra y otra y otra vez durante meses hasta terminar de tejer. Los labradores, para labrar todo lo que hicieron en oro, deben haber estado meses solo trabajando para formar el tabernáculo, lo que a ellos les correspondía. Pero hoy en día queremos hacer las cosas hoy y que mañana ya se cumpla todo lo que Dios dijo. Pero no es así, no es así. Hermanos, Isaac no podía tener hijos. Dice la palabra que Isaac oró y su esposa concibió. Pero entre que Isaac oró hasta que su esposa concibió pasaron 20 años. Eso quiere decir que Isaac oró 20 años y su esposa concibió. La estéril concibió. 20 años de oración. Hemos perdido la paciencia. Queremos que todo acontezca ya. Pero somos capaces de armar la obra de Dios. Y ahora te paso a lo espiritual y no te paso a lo material. Vos sos un tabernáculo viviente. ¿Estás dispuesto a trabajar todos los días, meses, en pulir y labrar cosas dentro tuyo? Conductas que no están correctas, hábitos buenos que debes adoptar y malos que debes dejar. O simplemente queremos ir a una iglesia o ver una para allá, en Mid o una en donde sea, y que Dios hable y cumpla, y yo seguir como estoy. Hace unos días me llamaron para dar una palabra en un grupo donde había varios pastores, y la palabra, ¿saben con qué tuvo que ver? Predicamos hace unos días, dimos una pequeñita enseñanza sobre el arpa de David y yo decía que el arpa de David emulaba el sonido de los cielos. David tenía un oído sensible al reino de los cielos. Él escuchaba la sintonía del reino de los cielos. Él escuchaba el reino de los cielos. Y David debió tomar, porque su arpa no emulaba lo que él escuchaba algo en los cielos y tocaba el arpa y el arpa sonaba de otra manera. Entonces David debió desarmar el arpa, armarla, hacerle curvaturas distintas, ajustar las cuerdas de una manera determinada, afinarlas hasta que pudo afinar ese nuevo instrumento, porque el arpa de David no era como las arpas comunes que había en aquel momento, sino que tenía otra forma y sus cuerdas estaban afinadas de otra manera. Y esa, hasta que él pudo afinar la sintonía de ese instrumento que él creó, con la sintonía que escuchaba del reino de los cielos, y allí, cuando él la tocaba, ¿qué acontecía? Claro, los demonios que estaban en el rey Saúl huían porque los demonios escuchaban la sintonía del reino de los cielos y los demonios no pueden estar dentro de la presencia de Dios, por eso huían los demonios cuando David tocaba. ¿Mm? Y eso predicaba allí en ese grupo y yo les decía, hermanos, somos hombres y mujeres, porque había pastoras también, que cometemos errores, somos imperfectos, no somos perfectos, porque la palabra dice que no hay uno que no peque. Eso quiere decir que nosotros debemos moldearnos a nosotros mismos, pues la misma palabra dice que somos barro en manos del alfarero, moldearnos a nosotros mismos y convertirnos en instrumentos que puedan replicar lo que hay en el reino de los cielos, para que cuando abramos nuestra boca y hablemos, los demonios huyan, porque escuchan lo que se escucha en los cielos.
pero debemos nosotros mismos ajustar cosas en nuestra vida que quizás no están bien. Se enojaron todos, hermanos, porque todos estaban bien. Se ve que el único que estaba mal era el pastor Facundo. Que bueno, yo sí, todos los días trato de ajustar mi vida. Pero bueno, tenemos que ser lo suficientemente maduros. Y ahí es una palabra clave. Lo suficientemente maduros como para moldear nuestra propia vida, trabajar todos los días de nuestra vida en el tabernáculo hasta que llegue a ser el diseño de Dios que Él vio en el reino de los cielos reflejado en la tierra. Tenemos que ser tabernáculos vivientes. Hermanos, tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de ver nuestro compromiso con Dios, nuestra forma de ver las cosas. Tenemos que hacerlo. Y esta para allá puntual, a nosotros nos trae una hermosa revelación. Nos trae cómo es el proceso para materializar un plan de Dios, un proyecto de Dios en lo espiritual y convertirlo luego en lo físico. No es de un día para el otro y demanda compromiso. Compromiso. ¿Hasta dónde estás dispuesto a comprometerte con Dios? ¿Hasta dónde estás dispuesta a comprometerte con Dios? Porque estamos en tiempos difíciles. No hablo de la guerra, ¿eh? No estoy hablando de la guerra que está aconteciendo. Estamos en tiempos difíciles espirituales. Y me da mucha pena, hermanos, saber que Yahweh a los tibios los vomitará de su boca. O estamos o no estamos. O somos parte del gran cambio y del gran avivamiento, o no lo somos. ¿Somos parte o no lo somos? ¿Saben cuál es la única manera? Porque es muy lindo decirlo, ¿eh? Sí soy parte, pastor. Sí soy parte, Señor. Es hermoso decirlo. Pero es complicado verlo. Es complicado verlo. ¿Sabe por qué, hermana? ¿Sabe por qué, hermano? Porque nuestra carnalidad, la carnalidad del creyente, no vamos a hablar del no creyente, porque el no creyente, su naturaleza es carnal. Pero nosotros, los creyentes, nuestra naturaleza no debería ser carnal, debería ser espiritual. Pero la carne está, porque nosotros somos de carne y hueso y de espíritu. Nuestra carnalidad nos impide dar el primer paso. ¿Qué nos dice? Primeramente el reino de Yahweh y su justicia, y luego todo lo demás será añadido. Nuestra carnalidad muchas veces nos traiciona. Con nuestra mente y con nuestro corazón queremos hacer caso a lo que dice el pastor, a la palabra de Dios, pero con nuestra carne le hacemos caso a este mundo. Tenemos tantas anécdotas de eso, mire que es para reírse. Ya tenemos años de ministerio, unos cuantos años, pero hemos visto cada cosa. Yo he llegado a estar sentado en el ministerio en algún momento con la pastora y el profeta Marcos, los tres.
y no había un solo hermano, y eso que teníamos una congregación de 60, 70 personas en aquel momento, y estábamos los tres en un culto. ¿Dónde estaba Dios? Primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás todo será añadido. Luego las cosas cambian, pero apena, hermanos, ver a personas que se comprometen con Dios y crecen, y otros que son sombras de lo que deberían ser. Que no escuchan a Dios, conocen el plan, Dios les dice cómo hacer el tabernáculo, pero no quieren participar. La palabra dice, primero el reino de Dios, su justicia y todo lo demás será añadido. Y crea que con mis ojos yo veo que los hermanos que trabajan para Yahweh, en lo que sea, que ponen a Dios en primer lugar, son muy bendecidos. El Ministerio Cerca del Cielo tiene esa particularidad, que es un vellón, y se lo agradezco a Yahweh, que el que está al servicio de la casa de Dios prospera. Pero hay muchos que lo ven de fuera y lo ven de lejos, y hay muchos que persiguen la bendición cuando es tan fácil. Primero el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Y Dios te añade y te añade y te añade a causa de... Dios te añade a causa de que pones al reino de Dios y su justicia primero. Y eso es lo que quiero, hermanos, esta noche transmitirles. Primero Dios. Es lindo escuchar. Es lindo escuchar, es lindo ver. Pero no te quedes en eso. No te quedes en la primera para allá. Avanzá hacia la segunda. No te quedes en el desierto. Avanzá hacia la tierra prometida. Mirá, a Josué se le acabó el maná, Josué. Se le acabó el maná. Y esto es una palabra profética, hermanos, para alguien que está escuchando en esta noche. A Josué se le acabó el maná cuando salieron del desierto. No había más maná. ¿Saben qué significa eso? O cazaban o se morían de hambre. O peleaban y ganaban su alimento, o no comían literalmente y se morían de hambre, porque Dios ya no derramaba más el maná de los cielos, sino que ellos debían pelear la batalla, querían comer, bueno, ahora cacen, querían comer, bueno, ahora siembren. ¿Usted sabe lo que es la siembra? La siembra no es tan fácil como parece. Tenés que labrar la tierra, tenés que sacar las espinas. Luego de sacar las espinas tenés que romper los terrones grandes, tenés que sacar las piedras que hay en el lugar. Luego de sacar las piedras y dejar la tierra preparada, arada, tenés que hacer zanjas. Luego tenés que hacer que el agua descienda por algún lugar o esperar que Yahweh haga que llueva. Sembrás una semilla, al otro día no te crece, pasan meses hasta que crece esa semilla. Una vez que esa semilla creció, recién allí podés tomar el trigo o lo que sea, procesarlo y comerlo. El procesado del trigo no es tan fácil. Ellos no cosechaban trigo y agarraban y lo mascaban al trigo, sino que tenía que ir al trigo a un molino, tenían que entrar en un proceso de molienda, luego del proceso de molienda separar lo que no servía y recién allí dejar lo que servía para poder comer, nada más que para poder comer. Y lo hacían. Ya no había maná. Hermano, hermana, disponete a entrar a la tierra prometida. Y quiero que sepas que vas a tener que pelear la batalla. Pero también quiero que sepas algo. La tierra prometida es eso. La tierra prometida. No es desierto. En la tierra prometida fluye leche y miel. En la tierra prometida te va bien en todo. Pero tenés que estar dispuesto a pelear todos los días, a ser parte y a poner a Dios en primer lugar. Eso es lo que me habló Dios para ustedes, hermanos, en esta para allá. Y espero que sirva a cada uno de ustedes en el corazón
actívense para Dios. Quiero hacer una oración por ustedes.